Hola, bienvenidos y bienvenidas a Sin Límite, un programa de Foro 4 patrocinado por Cafenio. Mi nombre es Alma Sesma y el día de hoy no me encuentro sola. Obviamente tenemos a José Luis y tenemos a dos grandes invitados. Pues gracias, Alma, por esa bienvenida. Y sí, claro, tenemos a dos personas grandes del periodismo, Cintia García y Daniel Sánchez. Creo yo que a ambos los deben de conocer. Pues les damos la bienvenida, les agradecemos y quisimos invitar a personas que se dedicaron al periodismo, en este caso, porque recientemente, y digo recientemente, no más de un mes o 2 meses, sino de los últimos años, desde que ya el internet tomó la fuerza mayor en los medios de comunicación y pareciera que se está desplazando a los medios tradicionales, y surgen las famosas olas de fake news. No, es común que a WhatsApp nos lleguen al día por lo menos una de las noticias falsas. La más reciente que yo recuerdo es esto de declarar muerto al Papa Benedicto XVI, que yo, mira, le prendí la vela. Y luego me dice mi mamá, ¿no leíste? Y me sentí mal yo, que trato de comunicar cosas correctamente desde mis redes sociales, al darme cuenta que caímos en pues la trampa de estas fake news. Para ello quisimos invitarlos porque creemos que pues golpea directamente a quien se dedica en la profesión del periodismo y de la comunicación. Pero primero que nada, pues si nos quieren contar qué son las fake news y qué es lo que han visto. Bueno, pues las fake news empezaron el 2016 y el 2017 pues ya hasta aparecieron en el diccionario de Oxford, ¿no? Que ya la palabra del año fue fake news. Pues inician con una potencia que no hay quien las calme, ¿no? Son las noticias falsas que circulan a través de las redes sociales. Tú ahorita lo mencionabas muy bien, pues el WhatsApp pues nos llega, y el WhatsApp quizás es lo que más creas, porque te lo mandó tu pariente, tu amigo, tu vecino, el de la familia, ¿no? Pero lo mismo es en Twitter y en Facebook, ¿no? La fuerza que van teniendo. ¿Por qué las noticias falsas son tan impactantes? Porque siempre mueven la emoción y emociones negativas. Las emociones negativas siempre van a ser coraje, dolor, y que lo vas a compartir. ¿Por qué? Porque ahorita la gente, aunque no sean periodistas, aunque no sean comunicadores, tienen sus redes sociales, tienen Twitter, tienen Facebook, quieren compartir y quieren llevarse primicias o serlos muy bien enterados y comparten de todo. Yo tengo un problema familiar que le digo, no compartan lo que no saben. Mis hermanos, mi papá ya anda mandándole a todos los grupos lo primero que ve. Y bueno, las noticias falsas pues tienen un tinte político, económico y social, pero siempre son creadas, no son accidentes. Están detrás poderes económicos, políticos, sociales fuertes. Hace unos días vi una publicación de un partido en el que ponían: este verano cuídate de cuando salgas de viaje de dejar el gas abierto en tu casa. ¿Y cómo lo vas a saber si estás teniendo problemas con el gas? Cuando enciendas la llama, si el color es azul, significa que todo bien. Si el color es azul transparente, significa que tienes exceso de, pues lo voy a decir, ¿no? Pero disculpen, de ovo. Entonces, como que se prestó demasiado para el albur porque eran distintas palabras. Uh-huh. Y yo lo peor que vi es que eso lo compartieron en muchos grupos. Y yo, de que a la torre ya se perdió el control de esa publicación. Sí. Pero bueno, nomás yéndome el antecedente, a ver si me pueden corregir. Yo recuerdo que el boom, bien decías, en el 2016 se prestó por las campañas políticas en Estados Unidos, sí, y Donald Trump. Eso. ¿Cómo fue que Donald Trump trató de golpear a Hillary Clinton en ese momento y empezó con la sarta de fake news en Estados Unidos? Sí, y que su gobierno, pues literalmente fue declarado como uno de los gobiernos en los que se presentaron más, pero desgraciadamente por parte de su propio gobierno. Después nos vamos acá al 2018, toma poder quien ahora es nuestro presidente a nivel federal en México, y desgraciadamente pareciera que es el principal creador de fake news. Sí, de hecho, pues el gobierno se dedica todos los días, lamentablemente, a decir cosas que no son verdad, ¿no? Para no decir que son mentiras, que sería lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero ahorita que decía Cintia sobre el tema de las fake news, fíjate que muchos de los periodistas, por ejemplo, yo en mi familia me he vuelto una persona dedicada a tratar de desmentir este tipo de cosas, y muchos de mis familiares me mandan las cosas antes de reenviarlas para tratar de verificar. Mencionabas ahorita el caso más reciente, era el de el Papa Benedicto XVII, el de Ratzinger,
Y fíjate que yo cuando vi la nota de Ratzinger, de entrada no le di crédito porque la vi en portales que no daban, que no eran muy creíbles, ¿no? Ya después vi que medios más serios estaban retomando la nota, pero ya como una fake news. Y no es la última fake news que yo he visto. La última fake news que he visto, y que también es de un tema que ha estado muy en boga ahorita, fue el supuesto de que el helicóptero en el que viajaron los 14 marinos que participaron en el operativo de Caro Quintero, que había sido tumbado con una calibre 50 cuando iba volando por Choic. Esa fue la última fake news que vi, y que de entrada no le daba crédito porque decía la nota que yo conozco la zona donde había sido detenido él, ahí de hecho por ahí nací, y donde cayó el avión, el helicóptero, también por ahí me tocó vivir, en Mochi, Sinaloa. Entonces, de entrada, cuando veía la nota y decían que el suceso había ocurrido cerca de donde lo habían detenido, sabía yo que no era cierto, que había cercanía geográfica entre los dos puntos. Eso de entrada, así rápido supe, no, es fake news. Y en el caso de lo de Benedicto, creo que no tuvo el impacto que hubiera tenido si a lo mejor realmente hubiera sido con, no sé, en su caso cuando fue Juan Pablo II, o con nuestro Papa actual. Creo que en el caso de Benedicto incluso, pues como que, de hecho el análisis que hice yo del asunto, a la gente ya no le importó tanto ya Benedicto, ni les pudo tanto, como siento les pudo haber podido el caso de que hubiera fallecido el Papa Francisco, o cuando nos tocó ver lo que pasó con Juan Pablo II. Se me quedó de muy claro que no le puede tanto a la gente la muerte de un papa como fue Benedicto, que finalmente terminó renunciando a su cargo, ¿no? Y traicionando a la fe de muchos, ¿no? Y además, nomás abonando a eso, creo yo que ha perdido el spotlight, ¿no? Ha perdido el reflejo, y eso fue parte de sus motivos por los cuales quiso renunciar. Si bien recordamos que decía él que pues ya no se sentía como la imagen, ¿no? Digo, en palabras más, palabras menos. Entonces, como que se ha quitado el spotlight, y sí es cierto, pues lo mismo sucede con Chabelo. Sí. ¿Cuántas veces, ratito, no? Oye, ¿cuántas veces lo han matado, no? Al pobre Chabelo. Y a la pobre Silvia Pinal también hace un cada tiempo. ratito. Y para irnos a lo estatal, a lo más reciente, que no llegó tanto a medios de comunicación, se quedó en algunos Facebook de colegas y demás, fue a nivel estatal la supuesta detención de un comandante de la policía de la MIC, Ramsés Arce Fierro, que fue, por cierto, en 2 trienios acá director de la policía, ha estado mucho en la policía estatal. Se empezó a mover mucho en redes sociales, más en WhatsApp muy fuerte, que había sido detenido, pero así con una insistencia, y había Facebook que publicaban, ya está detenido y esto y el otro, y te lo mandaban incesantemente, ¿no? Sí, a ti también te pasó, a muchos colegas. Ahí pues es tener obviamente prudencia, porque es algo muy fuerte, imagínate la familia y todo, y supuestamente la detención era por delincuencia organizada, ¿no? Ahí lo que yo inmediatamente hice fue mandarle un mensaje de hola, ¿cómo estás? Y ya, y hasta me llamó, ¿y dónde estás? Estaba en el gimnasio. y lo decía. Y corriendo la nota por el otro lado. Sí, siempre hay intereses detrás de un fake news. Eso que dijo Cintia ahorita, eso es muy claro, detrás de un fake news siempre hay intereses, principalmente los políticos, pero siempre también los económicos y los sociales. Yo pienso que en ese orden, ¿no? Y pues lamentablemente aprovechan para golpetear a otras personas, por ejemplo en este caso a la fiscal, que pues su propio trabajo sería bastante como para estar demeritado, pero aprovechan de otras figuras que están ahí y que han estado mucho tiempo haciendo una labor buena para tratar de demeritar a otras personas. Lamentablemente ahorita hay como una guerra de clic, ¿no? Y por eso muchas veces hay medios que se sumen a los fake news independiente. Por ejemplo, hay una cabeza que es muy común ver ahorita en muchos medios locales, los de más circulación, los que son periódicos y portales, que tanto sabemos de, ¿no? Te ponen en las cabezas de las notas, principalmente en redes sociales, y muchas veces nos damos cuenta cuando abrimos la nota que no hablan ni de lo que están diciéndote en la cabeza. Casi no ni del artista, pues. Casi ni del artista en este caso. Sí. Creo yo, para ir como, digamos, dividiendo el tema, un tema que hablabas del tema de los intereses, bien curioso porque desvirtúa la labor de la información, claro, o la labor del periodismo. Por ejemplo, en temas de seguridad. Por un lado sale esta fake news, y por el otro lado tenemos todos los sucesos que pasan al sur de nuestro estado y cómo están también invadiendo las redes sociales, que ya no sabes ni qué es cierto ni qué es falso. Entonces, agradecería que nos ayudaran a saber cómo identificar una fake news. Ver el medio, aunque ya no tanto, ¿no? Sí, porque ya cualquiera se va con la pinta. ¿Qué hacemos hasta nosotros? No faltan, perdón,
desde que existe el Deforma, desde ahí tenemos problemas, ¿no? Sí. Porque la lectura del mexicano dice Reforma y ya cree, ¿no? Sí. me ha pasado. No, pero ¿qué pasa? Antes les podíamos haber dicho que hay que ver el medio, que sea un medio serio, que sea un medio que exista, porque de repente se crean hasta medios, páginas para publicar y la gente lo comparte, ¿no? Tampoco ahora es garantía el que digan, no, pero es que tiene muchos seguidores, porque sabemos, sí, así es. O cuando dicen, es que tienen una transmisión y tienen, que a mí me da mucha pena ver a colegas que tienen así transmisiones y que luego entras y que tienen un comentario y dices, pues están comprando para tener más vistas, ¿no? O sea, ahora hay muchos factores de ese tipo, pero que la gente no lo sabe, ¿no? Yo creo que lo más importante es irse a medios serios, muy serios, pero ahora sí que muy serios, ¿sí? Y a periodistas serios también, entre nosotros, entre colegas, qué pena lo que decimos, ¿no? Oye, ¿ya viste esto? Nos mandaron, pero lo trae fulano de tal. ¿Quién sabe? Decimos. O sea, qué pena, claro, pues, surge la sí. duda. Y Llegar a ese punto. O decir, por ejemplo, Daniel, ¿ya viste eso? No, lo trae. O sea, lo das por un hecho que es algo real. Y Daniel muchas veces me dice de alguien del Estado, no, son impecables su información, o sea, es cierta, o sea, ¿cómo tienes que ver detrás? Pero la gente no tiene por qué saber. Me pasó hace unos días con Araceli, que es de la dieta de Caborca. Ella es, y bueno, la dieta de Caborca y la Perla del Desierto, es el de nuestro colega, el Pollo Policíaco. Esos dos medios son muy, muy certeros y hay veces que ellos difunden información de lo que está ocurriendo en aquella región, que para nosotros es complicada siempre de verificar, pero ya que lo dan por dado ellos, casi por lo regular, digo yo, Hace unos días, pues un amigo nos decía, me hacía carrilla, ya nomás porque lo dijo Araceli, pues sí, le dije, fíjate que la experiencia de muchos años de seguirla a ella y ver un trabajo periodístico serio, y cómo siempre corrobora y cómo tiene buenas fuentes, es importante. Y fíjate, ahorita que hablo de las fuentes, ahora que pasó lo de Caro Quintero, a la 1 de la tarde, cuando me entero de lo ocurrido, le pregunto a un amigo de la Ciudad de México que cubre la fuente, le digo, oye, ¿viste lo que pasó con Caro Quintero? ¿Sabes si algo de lo que pasó ahí tuvo que ver con Sonora? No, me dijo, fue en Sinaloa, me dijo. Entonces checo El País, checo otros portales y todos manejaban que Huasochi, Chihuahua. Sí. Todos manejaban Huasochi, Chihuahua y dije, mi colega le falló, dije yo, ¿no? De entrada. Fíjate, y ojalá que... Y me oye Raúl Flores de Excelsior, muy, muy certero y muy, muy buenas fuentes. Al rato veo que Choix, Sinaloa, ya cuando sale la información oficial, ¿a qué quiero ir con esto? Muchas veces no es quien informe primero, sino quien informe mejor. Y entonces cuando nosotros recibamos una información, o sea, qué tan pertinente y qué tan importante es que retransmitamos esa información antes de que la corroboremos. Porque no porque seamos el primero en ponerlo en el grupo de la familia o en algo, eso nos va a dar credibilidad o certeza. Y desgraciadamente por la búsqueda de likes o de compartidas y demás, la gente, los colegas, la gente que anda en medios, o sea, publica lo que no tiene certeza, lo que no tiene pies ni cabeza, porque pues hay una lucha diaria porque te vaya mejor o por ser más visto. Sí, de alguna manera, como lo mencionabas al principio, es jugar también con los sentimientos, si así lo mencionamos, de las personas que vemos la publicidad, de las personas que vemos la noticia, ya sea de algún político, de algún artista, de alguna persona, o sea, de cualquiera, pues de alguna manera juega con nosotros porque vemos, falleció, o lo arrestaron, o fue secuestrado, o entonces ya dices, bueno, a ver, lo publicó tal plataforma, a ver, ¿le creo o no le creo? O sea, sí es un juego también y es muy importante, como ya lo han mencionado, pues que las personas que se dedican al periodismo, claro, de verdad le tomen la importancia a dar noticias reales y no por querer acaparar más o ganar más o lo que ustedes quieran, pues estén diciendo noticias falsas que pues también puedan llevar a la confusión de la sociedad, ¿no? Y una es la noticia falsa, que es de lo que estamos hablando, y otra es que a veces están conscientes, porque no creo que no estén conscientes de que son mentiras, pero por una cuestión económica, por algún favor, por algo, seguidores incluso, tienen que decir tal o tal, o sea, está
ahora sí que lo voy a decir bien cabrón para la sociedad común y corriente, saber, tiene legitimidad, tiene credibilidad, o sea, porque la gente ve algo publicado y ya lo hace, pues ahí está publicado, así, por lo ejemplo, hace real. Ahorita que hablan de los temas los de cuando te quieren llegar los sentimientos, hubo un caso reciente, el de Monterrey, el caso de Devani Escobar. Había una nota que reprodujeron un montón de medios y que fue cuando yo me decepcioné mucho del tema. Cuando publicaron la nota y que lamentablemente a la postre fue verdad, ¿no? Publicaban una entrevista que le habían hecho a una vidente, a la Moni Vidente, y que Moni Vidente decía, la van a encontrar en agua. Debajo de la tierra, en agua, ¿no? Y yo vi la nota en muchos medios muy serios. Sí, me acuerdo cuando me dijiste, qué tristeza. Dije, qué tristeza, dije, que tengan que llegar al punto de entrevistar a alguien pues que maneja el tema esotérico, a una vidente, y qué necesidad de retransmitir eso, porque pues hay gente que nos duele, ¿no? Yo creo que a todas las mujeres les dolía mucho ver el caso de Devani, a mí en lo particular como hombre y a muchos amigos que seguíamos el caso, pues nos dolía ver lo que ocurría, y a muchos mexicanos, sí, a todos yo creo que nos dolió el tema. A la postre resultó que era verdad. Resultó cierto, lo cual igual hasta te asusta, ¿no? Pues tampoco no es muy complicado saber que cuando alguien desaparece generalmente lo encuentran debajo de la tierra, como decía ella. A lo mejor fue muy preciso en el tema de decir la encontraron en el agua, ¿no? Pero pues son cosas que te dejan pensando y que te dejan reflexionando, pero sí yo diría que siempre que recibamos una noticia, veamos la manera de tratar de confirmarla antes de reproducirla, para no caer en los falsos, en ese interés que está detrás de ella, ¿no? Ahorita que tocas, perdón que te interrumpa, yo tenía 12 años, 13 años. Peña Nieto en el máximo esplendor. Después de Peña Nieto algo pasó que desgraciadamente la sociedad mexicana dejó de creer tanto en la televisión. Creo que eso fue un poco de la culpa a nivel nacional de, y las redes de lo sociales que se prestó. también, sí. Y luego, después de ahí, bien curioso, porque se pierde la confianza en los periodistas o en los medios de comunicación, pero quien hizo que se perdiera la confianza a nivel nacional, pues ya volvió otra vez al espectáculo, al medio, ¿no? Y ya tiene otra vez su spotlight, pero desgraciadamente desvirtuó a los niveles locales y estatales, porque ahora la gente, bien curioso, se cuestionan de los periodistas que son quienes se encargan de tener la labor periodística, de informar y de buscar la nota y de buscar la veracidad de la información, y confían en el mensaje que le mandó su comadre, como bien lo hemos repetido ya en varias ocasiones. Creo que tenemos un deber muy importante, que es primero que nada frenarlas, ¿no? Y además no hacer ahora sí que leña al árbol caído. Sí, porque mira, también por ejemplo, Daniel me dice mucho que la red social de Twitter, dice, yo no sé cómo tú te la llevas ahí, es una red muy agresiva, muy fuerte en el sentido de los pleitos que se dan, que si tú pones alguna cuestión, sea real, y la gente que no está de acuerdo. ¿Qué pasa ahorita con el presidente, no? Que el presidente desde las mañaneras se ha encargado de crear ese pleito, esa división. Polarización. Entre no solo entre la sociedad, sino entre los colegas de los medios de comunicación, ¿no? Cada ratito diciendo esa sección de quién es quién en las mentiras. La verdad que ha estado, lo que nos ha tocado ver y que nos ha tocado darle seguimiento, pues son mentiras lo que dicen, o sea, es real lo que publican los colegas con una investigación periodística que hacen y cómo la desmienten ahí. Entonces esto ha generado que la sociedad diga, ay, a esos ya no les creo. Yo creo que la labor del periodista y del comunicador ahorita está muy desvalorada, porque desde la máxima tribuna se está desvalorizando, ¿no? Y yo creo que todos tenemos que trabajar diariamente en ser honestos y en hablar con la verdad, ¿no? Porque pues sí estamos perdiendo mucha credibilidad. Sí, o sea, se le está quitando mérito a las personas que realmente quieren hacer su trabajo bien, los periodistas, investigar y llegar al fondo de cada situación, de cada nota, y pues decir la verdad. Como lo mencionabas al principio, Cintia, estas notas son creadas por ¿quiénes? ¿Se castiga, se denuncia? ¿Qué se hace? No se hace nada, y lo peor, ¿no? Estamos en una época en el que se crean leyes para esto, se crean leyes para lo otro, pero no pasa absolutamente nada con quienes crean. ¿Por qué?
Los crean desde los gobiernos, lo crean desde los empresarios poderosos que tienen un vínculo muy fuerte con los gobiernos. Hasta ahorita no pasa nada. No. De hecho, hay personajes, y no tanto en México, sino ahorita que venía, antes de venir para acá, rápido en Google puse fake news, ¿no? Y empecé a leer unos par de artículos de personajes del mundo anglosajón que cómo hacían ellos para hacer fake news. Ellos utilizaban blogs, difundían la información a través de un blog, y luego de este blog, otra persona, a veces medios muy serios, tomaban, citando este blog, la información, y luego ya otros medios tomaban a ese medio y así se iba la cadenita citándose unos a otros hasta que iba como una bola de nieve creciendo el rumor y haciéndose más grande. No, eso se trataba específicamente del caso de Donald Trump, que fue cuando empezamos a ver las fake news. Y en el caso de México, por esos años, no sé si recuerdas, Cintia, era muy común que a través de grupos de WhatsApp se hiciera la información y empezaran a difundirlos y que te pidieran que te sumaras a esos grupos y que ahí generalmente eran para información falsa, que a la postre estos grupos fueron los que sirvieron para difundir muchas fake news o mucha información durante las elecciones del 2018, ¿no? Sí. Que fueron el último parteaguas que tuvimos nosotros para esto, ¿no? Sí, la verdad es que yo ahorita estaba buscando cuando estabas hablando el tema, lo mismo de las fake news. Se me hace bien impactante cómo se puede crear desde un blog, pero literalmente se puede crear desde, tal cual lo dijiste, WhatsApp. Ahorita yo le pongo a mi familia, acabo de salir de Foro 4 y había 6 personas en un carro negro, bla, 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 bla. Se envía a los grupos y luego dicen, y desgraciadamente vuelvo a lo mismo, por la realidad en la que vivimos, ponen en un grupo: mujeres, cuídense, hay un carro negro con 6 personas en la Doctor Noriega haciendo esto y esto. Y luego te das cuenta que eran los que recogen en los cajeros el dinero, ¿no? Un ejemplo así, pues, pero llega a ser tan cruel y tan burdo. A veces el amarillismo también se presta muchísimo. Hay una responsabilidad, así como los doctores que firman de Hipócrates o de no me acuerdo quién lo firman, ¿no? Sí. Debería haber algo para los periodistas, es que comunicadores. Sí lo hay. Hace unos meses, y decía hace 6 meses, no, fue antes de la pandemia, se hizo muy común difundir a través de grupos de WhatsApp que estaban haciéndole daño a algunos niños cuando salían de la escuela y todo eso. Me acuerdo en un grupo de la familia pusieron la información respecto a algo que había pasado cerca de Puerta Real. Y yo cuando lo vi y conociendo de casos muy recientes en los que se había estado hablando de este tipo de situaciones y que todas eran falsas, lo primero que le dije a la familia es, de entrada creo que es falso, ¿no? Pero sí ahí como que dejaba la duda, yo creo que es falso, porque me puse a corroborarlo con las agencias de seguridad en aquel entonces. Más tarde resulta que sí era cierto, que había habido un detenido, porque pues lo común que una persona que se estaba mostrando a unos niños, que pues prácticamente se estaba masturbando delante de unos niños y que supuestamente había intentado subir a un niño al carro, resultó que era verdad. Pero pues esto es lo que muchas veces nos llevan el fake news, a que nos pase, ahora sí como dice la fábula esta de Juanito y el lobo, ¿no? Que le dicen, ahí viene el lobo, y cuando viene, pues ya no te lo crees, porque has visto tantas noticias en ese sentido, que pues a veces también pues nos vamos en el viaje. Por eso siempre es muy importante, lo que les siento yo, lo que decía ahorita, no ser el primero, sino ser quien tenga la verdad y ser muy certero, sobre todo si eres alguien que va a manejar comunicación o que tiene la responsabilidad de estar frente a un micrófono, que es una gran responsabilidad. Creo yo que hay categorías, ¿no? Si quieren estar compartiendo la noticia, la primera noticia, váyanse mejor solamente a los espectáculos, porque muchas veces si nos vamos a los tiempos de antes, y hablo de 15, 20 años, pues Ventaneando era quien tenía la noticia y la primicia del espectáculo, que Niurka se acaba de poner uñas color rojo con piedritas y que con ellas estaba rascando el oído, ¿no? O sea, y esa era la noticia y salía al inicio y salía la primero y eran los primeros que la tenían. Pero creo que debería haber también un respeto para noticias sensibles o en general la noticia. Ya hablamos del lado periodístico. Ahora, del lado de la sociedad, que también creo ahí, fuera de los intereses tanto políticos, económicos, sociales que puedan existir, hay un tema cultural en México, porque lees el encabezado y con eso te vas de la finta. Sí. Y eso no tiene que ver con el medio. Sí. En cierto sentido sí puede tener que ver con el medio. Es que también los medios se pasan. Sí, no. Digo, no voy a venir a hablar mal, pero las cabezas, el título y el sumario nunca,
O sea, hoy está tan impresionante, pero vamos a lo mismo. Es querer jalar que digas, detenerte. Es a lo que iba, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, hace un tiempo vi una noticia que decía algo así, que mujer trans, no sé qué, ¿no? Es un ejemplo. En vez de decir, no sé, licenciada en comunicación, o sea, ¿sabes? Eligen las palabras para captar la atención y generar un morbo, porque se genera un morbo para leer una noticia. Sí, y en ocasiones, o en muchas de las ocasiones, no tiene nada que ver. Una sensacionalizada de título, de cabeza de nota, y pues lees el cuerpo de la nota y lo que me dijiste ahí, pues, ¿no? Pero la gente, como no lee, ve lo de arriba y ya con lo de arriba dijo, pero si la terminas de leer no venía al caso. Yo no sé qué está pasando en las redacciones. Pues sí sé qué está pasando. Pero es que es la guerra de los clics, ¿no? ¿Sí? La guerra de los clics. Ahorita todos van por el algoritmo, todos van por... Y otra desgracia que lo comentamos mucho Daniel y yo, ahorita hablar de babosadas, con el perdón de la expresión, es lo que te deja, lo que te ve, lo que van a compartir, o sea... Lo problemático, lo serio, yo siempre lo digo y critico a algunos colegas y medios de comunicación, cómo no retoman la inseguridad que tenemos, cómo no retoman lo fuerte, cómo para eso, no, pero están preocupados por el no sé qué del cuando no da el vino. Sí, por ejemplo. No, y deja tú, puede ser nota que vino, supongamos, sí, pero ya... al segundo día ya lo dejas, pues no agarras toda la semana. Y al tercero y al cuarto, y bueno... Lo puedes traer si tú quieres un año, a lo mejor está muy guapo y te gusta y quieres traerlo todos los días. Pero habla de lo demás también, pues, o sea, y ya cuando eres así tan selectivo que esto y que el otro, es que estás bien comprometido, comprometido. Hay un tema también ahorita que decías para ir cerrando, porque ya nos avisa la producción que tenemos que ir cerrando. Así le digo ahora, para que le dé pena. No era sin límites. No, por ejemplo, yo recuerdo que con Nodal, por ejemplo, para poner este caso exactamente, se hizo una cura en Twitter de ciertos medios que agarraban la nota y la volvían a agarrar y la volvían a agarrar, pero porque era lo que había ahí en ese momento posible para hablar de cosas felices. Sí. Ahorita que decía Daniel el tema del lobo, ¿no? Del ejemplo del lobo. Juanito y el Lobo. Juanito y el Lobo. Juanito y el Lobo, capaz que me equivoqué. A lo mejor sí, espero que no nos tumben por copyright del nombre, ¿no? O algo así. Una denuncia de fake news porque dijimos Juanito y el Lobo, ¿no? No. Pero a lo que voy es que hay tantas cosas tristes que pareciera que la gente dice, no, es que ya no quiero hablar de los muertos. No, y es que yo he escuchado gente que dice, plop, que me lo digan a mí me duele, me llega. No, yo ya no veo, no escucho, no leo noticias. Yo ya mejor, pues... Luego ya, ¿no? Pues está... No, peor pues, tantito, todo ¿no? fine, digo, mal. todo bien, sí, ¿no? O sea, pues no puedes estar desinformado, Es ¿no? verdad, mi mamá, por ejemplo, dice, ay, no, es que ya me cansé de ver tanta ventanees. balacera. No, es verdad. No, es que ya me cansé de ver tanta balacera en el Imparcial, por ejemplo, ¿no? O ya me cansé de ver tantos secuestros, o de que tantos problemas. Y le digo, pero de todos modos, o sea, los tienes que saber y te tienes que informar, pues para saber qué es lo que está pasando aquí en Hermosillo, lo que está pasando en Sonora y no está... Para tomar decisiones, hasta dónde vamos a andar, dónde no debemos de pasar, porque ya estamos... De protección misma, pues. Claro. Oye, el Pedro y el Lobo, bueno, Juan Pedro y el Lobo. Se vale aclarar. Se vale aclarar. Sí. Oye, pero nomás, ahorita que decías que la gente que está harta de hablar de... Pero es que esa es la realidad y eso es lo que nos es pertinente, pues lo que nos debe ser importante. Porque al final de cuentas, si Nodal vino y comió en el mercado, si Nodal cortó con Belinda, todo eso no es trascendente en la forma en la que nos desenvolvemos en el día a día. Y el saber que están levantando gente, el saber que hay una balacera en tal colonia, el saber que no sé... El COVID en su momento. O que de pronto es peligroso salir de noche en algún centro turístico aquí del estado porque pues los criminales están extorsionando. Eso sí nos es pertinente y nos es importante porque lamentablemente algún día podemos estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada, por no querernos enterar de lo que nos debe ser importante. Pues si les parece vamos cerrando. Yo cerraría con una metáfora que hace un programa teníamos, que en este caso era un ambientalista, pero lo hago metáfora porque él decía que por cada 2 árboles que están plantando cortan uno que tiene mucho tiempo. Creo que eso está pasando también con el periodismo, ¿no? Por cada medio que informa bien, llega otro medio y malinforma y desvirtúa 2 pasos para atrás al periodismo. No sé si les gustaría compartirnos a lo mejor pues una
una reflexión y acciones que debemos de hacer como ciudadanos, porque no todos somos periodistas, pero claro, sí todos somos ciudadanos y somos personas, habitantes de un lugar en el que todos los días hay noticias. Pues yo diría que corroborar la información y repito, no ser el primero en que lo vaya a poner en el grupo o dejar dudas, sembrar las dudas, hacer las preguntas, no, miren, vi esto, ¿cómo ven? ¿Ustedes creen que sea verdad? Eso ya es distinto a mandar algo y darlo por sentado, pues, sino simplemente, sobre todo con la gente que más nos importa, que es la familia, que son nuestros amigos, que son nuestros seres queridos, pues con ellos podemos tener la confianza y decirle, mira, aquí está esto, lo vi y creo que nos puede ser interesante a todos, ¿cómo ven? Y la otra, pues también es ver qué tan importante es que lo transmitas muy rápido, porque pues a lo mejor si es algo de Nodal, si es algo de Belinda, pues no es tan importante que lo difundas inmediatamente como un tema que tiene que ver con la seguridad, como un tema que tiene que ver con la salud, o como es un tema que tiene que ver con la educación, que son las cosas más importantes, la economía en este momento, también es muy importante. Yo creo que ese sería el mensaje que yo quisiera dejar. Por ejemplo, en el tema de salud, no sé si les ha tocado que en las redes sociales, cuando tú le picas una nota que tiene que ver con el COVID, te pone como que un filtro antes de que, como que te dice que si quieres realmente compartirlo o si quieres corroborarlo, y a veces te indica, sabes que esta información ya ha sido verificada por la Organización Mundial de la Salud, y ya tú con más tranquilidad puedes retransmitir la información, que creo que fue una de las lecciones que nos dejó la pandemia y que pudiéramos aplicar en otras ramas, como ahorita es la economía, la seguridad, que no son tan importantes. Y bueno, además de todo lo que ya mencionó Daniel, hay que pensar que puedes estar dañando a alguien, porque en muchas de las veces va la reputación de alguien, ¿no? Y esa información, esa donde involucra a cierto grupo de personas, a cierta persona, es la que más rápido se difunde, la que causa más morbo. Y digo, hay que ponerse a pensar, si estuvieras pasando tú, o tu familia, o tus conocidos, yo creo que hay que tener principios, hay que tener criterio y siempre actuar bajo la premisa de que, a ver, si yo estuviera en tal X situación, yo creo que hay que replantearnos y dejarnos de esa inmediatez, o sea, hay que hacer las cosas bien, no rápido. Muchísimas gracias, fue un honor que estuvieran aquí con nosotros hablando de las fake news, que sabemos que es algo que ha surgido hace años, pero sigue y está tomando muchísima fuerza. Como ya lo mencionaron, hay que tener muchísimo cuidado con lo que leemos y con lo que compartimos. José Luis, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Esto es Sin Límite, un programa de Foro 4 patrocinado por Cafenio.